Último bloque en Entre Líneas y nos vamos a meter a hablar de la situación política del Congreso. Hay mucho tema allí, ¿no? Sí, muchísimo. Mucha interna, mucha diferencia dentro de los bloques, especialmente hablando del radicalismo. Se armó un revuelo bárbaro esta semana, pero nos vamos a posar en otro de los bloques que se expresó en las últimas horas, ¿no? Sí, Córdoba Federal, es decir, los legisladores nacionales, diputados y senadores, identificados con el oficialismo provincial, Claro. emitieron un comunicado muy crítico con una definición central que tuvo el presidente Milei en la presentación del presupuesto del domingo, que dijo que las provincias van a tener que reducir sus gastos en 60.000 millones de dólares. Pavada de cifra, ¿no? El 10% del PBI nacional y además sería un porcentaje altísimo de los gastos provinciales, ¿no? Vamos a hablar con Carlos Gutiérrez de este tema, con quien estamos en comunicación. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Cómo les Sí, va a ambos? Perfecto. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, Carlos, tildaron de disparatado este planteo del presidente Milei. Sí, realmente, es que lo es. Ustedes lo decían recién. Hablar de un ajuste de 60.000 millones de dólares significa, para que quienes nos ven y nos escuchan comprendan esto perfectamente, significa hacer un ajuste del 68% de los gastos que las provincias tienen en todas las materias. Esto es en salud, en educación, en transporte, etcétera, etcétera, en obra pública. Bueno, esto directamente, el 10% del PBI, como también decían ustedes, es directamente un despropósito total. Después salió el ministro de Economía, Caputo, a relativizar esto, a decir que en realidad no eran 60.000 millones de dólares, que eran 20.000 millones de dólares, lo cual sigue siendo también, una cifra mucho más, mucho menor, pero que además rompe esta regla que parece que el presidente le impone a todo el mundo, que a él le pueden hablar de muchas cosas, pero no de economía, donde él es experto. Entonces, donde él incurre y manifiesta esta friolera de 60.000 millones de dólares, no la podemos calificar de otra manera. Pero bueno, lo cierto y concreto es que ahora el presupuesto está en el Congreso y ahora veremos. Primero empezaremos a ver qué cosas de este presupuesto, entendiendo que el presidente quiere y necesita un presupuesto. No puede reconducir una vez más, como lo ha hecho con el que está vigente, el anterior, porque además no tener la ley de leyes, que es el presupuesto, es como en la casa de uno, no tener más o menos analizado cuáles son los ingresos, en qué se va a gastar, cuáles son esos egresos, va a haber que pedir prestado, me prestan o no me prestan. Eso tiene una importancia muy grande respecto de los jugadores de todo tipo del mercado interno nacional, pero también lo tiene frente a lo externo, ¿no? Porque incurrir una vez más en no tener la ley de leyes, el presupuesto, no creo que le permita a Argentina estar muy bien parado frente a los acreedores externos o a la posibilidad de que esos acreedores accedan a algún tipo de dinero fresco. Entonces, si esto es así, si el presidente realmente va a necesitar el presupuesto, bueno, allí entonces las provincias, seguramente los diputados en principio de las provincias, iremos reclamando las cosas que venimos haciendo y una otra vez, porque el presupuesto no aparecen planillas anexas que den cuenta de los convenios que firmó el actual gobierno nacional con las provincias, caso de Córdoba, con innumerables obras que hacen, ¿no es cierto?, a la cuestión sanitaria en muchísimos pueblos y ciudades de nuestra Córdoba, las rutas, etcétera. Y bueno, se nos dice que ha habido un error allí. Bueno, son siempre errores que perjudican a las provincias. En todo caso, esto también vuelve a poner sobre el tapete cuál es la capacidad de gestión que tiene este gobierno. Todos estamos de acuerdo en que hay que darle al presidente un presupuesto, todos estamos de acuerdo de que el valor de esta batalla cultural que se da fundamentalmente fuera de Córdoba, y por qué, ya explico por qué fuera de Córdoba,
porque en Córdoba la batalla del déficit cero, es decir, de no gastar más de lo que entra, ya le dimos hace 25 años que lo venimos practicando en Córdoba. Y los resultados están por eso a lo mejor, como todas las cosas que cuando se hacen bien, la mejor manera de observarla es que no se hable de ellas. Bueno, a lo mejor en Córdoba esto pasa desapercibido. Entonces nosotros decimos, sí, está muy bien esta cuestión de la pelea cultural, de instalar, de que un país no puede vivir gastando todo el tiempo más de lo que le ingresa. Ahora, eso no significa que esa sea la única herramienta de política económica, porque también se puede tener déficit cero en el cementerio, ¿no? Y claro, eso no creo que sea bueno para nadie. Bueno, el presupuesto nos va a dar la posibilidad de discutir todas estas cosas, y allí, bueno, veremos, sin pisar el palito de los agravios, de todas esas cosas, porque el presidente me parece que ya está claro que lo hace a propósito, hay algunos que entran en ese juego. A nosotros nos parece que de lo que se trata es del canta claro de qué concretamente dice el presupuesto que va a hacer, o qué no dice el presupuesto, o qué oculta el presupuesto, y en función de eso vamos a avanzar, ¿no? claro. No se puede seguir con detrás de esta regla de oro como la única. Hubo también en la historia económica de Argentina quien se enamoró de la convertibilidad y se hundió con ella, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no se puede obviar la situación del presupuesto para la educación, porque la educación no es un gasto necesariamente, también es una inversión. Claro, Carlos, no se puede obviar la justamente, situación de los jubilados, etcétera, ¿no? claro, justamente sobre eso le quería consultar. ¿Qué posición tiene el bloque sobre el tema presupuesto universitario después de que se conociera, por ejemplo, que está asignado la mitad de lo que pretendían los rectores para el año que viene, ¿no? Y la misma posición que tienen los rectores, no cabe ninguna duda. Es decir, hacer caso omiso a lo que significa, más allá de que haya avance en el tema de la baja de la inflación, y eso no cabe duda que es un logro del gobierno, la misma sigue siendo alta, y cuando uno tiene que recalcular la actualización, en este caso, de los recursos que le corresponden a las universidades nacionales para su funcionamiento en todos los aspectos, tiene que contemplarlo. Así que claramente nosotros vamos a estar apoyando. Primero vamos a estar en contra del veto si es que se produce, porque me llama la atención, dicho sea de paso, que el presidente no haya vetado, en este caso, el tema universidades con la misma velocidad que hizo con la cuestión jubilatoria. Pero bueno, eso lo veremos. Y si la veta, nosotros vamos a insistir, por supuesto. Y en el presupuesto también vamos a insistir con esa cuestión. Bien. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Al contrario, les mando un abrazo a ambos. Gracias, muy Gracias. amables. Carlos Gutiérrez, diputado del bloque Córdoba Federal. Bueno, Un bloque clave además, ¿no? un bloque clave, ¿sí? Y planteando cuestiones importantes, por un lado con respecto a este ajuste que reclama Milei a las provincias. Tengamos en cuenta que Milei dijo, algo que después relativizó el ministro de Economía a las 24 horas. Sí, sí. Milei dijo que las provincias deben reducir sus gastos en 60.000 millones de dólares. Hoy las provincias gastan en total 88.000 millones de dólares. Claro. Es decir, que se quedarían con 28.000 millones de dólares, y dice el comunicado de Córdoba Federal, bueno, no podría prestar el servicio de educación, de salud, de seguridad, claro, que es lo que hoy prestan las provincias. Porque además el presidente dijo, y lo mencionó Roy Ora cuando lo entrevistábamos hoy, que lo único que va a hacer la nación va a ser orden macroeconómico, justicia y seguridad, nada más. Educación, ciencia, todo lo otro que tenga salud, ¿no? Salud, que tenga que ver con los servicios que deben prestarse, bueno, que lo hagan las provincias o el mercado. Y a la vez le reclama a las provincias que se queden sin recursos. Claro. Es difícil compatibilizar las dos partes del razonamiento de Milei. Bueno, eso lo han salido a expresar los legisladores, que ya además están diciendo, bueno, que se siente el gobierno a negociar el presupuesto, porque, que dijo Gutiérrez recién, necesita el presupuesto. Sí, claramente. Y si estos son los números, se va a quedar de nuevo sin presupuesto, con lo cual le va a ser complejo funcionar al gobierno de Javier Milei. Así es.